Bienvenidos una vez más a este nuevo tutorial en el cual les hablaremos un poco de la estadística. Bien, comencemos. Primeramente vamos a comenzar con ¿qué es la estadística? Bueno, la estadística es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de una población objetiva. La palabra estadística proviene del latín statisticus, que significa del Estado, es decir, correspondiente al gobierno. Por mucho tiempo, la estadística se refería a información numérica sobre los estados o territorios políticos. Como bien podemos observar, la estadística se divide en dos. La primera es la descriptiva, que es la ciencia que recopila, organiza e interpreta la información numérica o cualitativa. Tiene como propósito presentar resúmenes de un conjunto de datos y poner de manifiesto sus características principales, mediante representaciones tabulares o gráficas, complementándolos con medidas descriptivas de centralización, dispersión o de posición. Y la segunda es la estadística inferencial, que es el conjunto de técnicas que se utiliza para obtener conclusiones, que sobrepasan los límites del conocimiento aportado por los datos. Busca obtener información de un colectivo mediante un metódico procedimiento del manejo de datos de la muestra. Distingue la estimación de parámetros y las pruebas de hipótesis con respecto a las características estadísticas de una población. Aquí tenemos los conceptos fundamentales. El primero es la población. Se le llama así a la totalidad de elementos que se requiere estudiar, analizar o investigar. Los elementos que integran una población pueden corresponder a personas, objetos o grupos, por ejemplo a las familias, fábricas, empresa, etc. Si el elemento es una persona, se puede estudiar las características como el peso, sexo, nacionalidad, etc. Las variables se clasifican en dos, cuantitativas y cualitativas. En las cuantitativas son aquellas que adoptan valores numéricos, es decir, las cifras. De la cuantitativa se desprende la continua, que son aquellas que toman cualquier valor numérico, ya sea entero, fraccionario o incluso irracional. Teóricamente se cubren todos los posibles valores entre dos valores de variable específicos. Algunos ejemplos podría ser la estatura de los alumnos de un grupo, que depende de la precisión del instrumento utilizado para medir longitudes. Otro, la temperatura ambiental cada hora durante todo un día. En uno de los 72 municipios de nuestro estado dependerá de la precisión del termómetro que se utilice. Después tenemos a la discreta, que son las variables que entre uno y otro valor que pueden tomar quedan espacios vacíos. En lo general toman valores enteros. Ejemplos, el número de hermanos que tiene cada estudiante del grupo, la talla de calzado de cada uno de los integrantes de una familia, la suma de puntos al lanzar 2 dados, el número de águilas que caen al azar al lanzar 3 monedas. Y de ahí vienen las cualitativas. Las nominales son las variables categóricas que además de que sus posibles valores son mutuamente excluyentes entre sí, no tienen alguna forma natural de ordenación. Ejemplos, el tipo de sangre de los habitantes de una colonia de aquí Hermosillo. Los posibles valores de variables son A positivo, A negativo, O positivo, O negativo, AB positivo, AB negativo, B positivo y B negativo. En cambio, las ordinales se le llaman así a las variables categóricas cuyos valores se pueden ordenar. Ejemplos, el grado escolar de los empleados de una empresa del ramo comercial. Los posibles valores son primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. El día de la semana en que se aplican las encuestas, los posibles valores de variables son los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. A continuación les hablaré brevemente sobre los tipos de muestreos.
En primer lugar, tenemos el muestreo probabilístico, el cual consiste que todos los individuos de la población tendrán las mismas oportunidades de ser seleccionados. En segunda posición, tenemos el muestreo aleatorio, donde todos forman parte del universo y por lo tanto están descritos en el marco muestral. Un claro ejemplo es el sorteo, donde a cada persona le asignan un boleto, el cual lo meten en una caja y de ahí extraen el boleto al azar. En la tercera posición está el muestreo estratificado, donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. De ahí se selecciona aleatoriamente a los sujetos finales. Cuarta posición, muestreo sistemático, el cual requiere tener un control preciso del marco muestral de individuos seleccionados, en el cual se escoge un individuo aleatoriamente entre la población. Quinta posición, muestreos de conglomerados, el cual consiste en que los elementos de la población serán seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones. Tenemos el muestreo no probabilístico, que los sujetos se seleccionan a base del conocimiento y juicio del investigador. Y de ahí tenemos, por último, el no probabilístico, bola de nieve. Aquí los individuos seleccionados, los que van a ser estudiados, reclutan a nuevos participantes, entre ellos sus conocidos. Bueno, en el ejercicio, si pudieron ver, en el inciso A dice, ¿cuál es la probabilidad de que él o ella estudie la carrera de administración? Si nos vamos a los datos que nos vienen en la parte izquierda, dice administración 6. Entonces es administración 6. Después vamos a sumar todos los números que vienen ahí, que son el 10, 5, 3, 6 y 10, el cual nos va a dar un total de 34. Para saber la probabilidad que nos pide ahí, vamos a dividir el 6 entre el 34. Nos va a dar un resultado de 0.17, que si lo multiplicamos por 100, nos da el porciento, que es 17. 17%. ¿Bien? Ok, aquí les voy a dar una breve explicación sobre la regla general de la adición. Se hace con base a los resultados de la cardinalidad de la unión de conjuntos. Se puede deducir la regla general para la suma de probabilidades. O sea, viene siendo lo mismo que el ejercicio anterior, pero este ya es con dos eventos, que es A y B, no solamente uno. Ahorita van a ver la diferencia. El ejercicio ejemplo dice, a una conferencia asisten 12 alumnos de primer semestre, 20 de tercero y 8 de quinto semestre. Si se elige al azar a un estudiante, determina la probabilidad de que sea de primer o tercer semestre. El ejercicio ejemplo dice, a una conferencia asisten 12 alumnos de primer semestre, 20 de tercero y 8 de quinto. Si se elige al azar a un estudiante, determina la probabilidad de que sea de primer o tercer semestre. Entonces, para eso, lo primero que vamos a hacer es poner la fórmula. Una vez teniendo la fórmula, vamos a colocar los números que van de los eventos. Obviamente basándonos en la fórmula.